Saludos para todos, qué alegría haber llegado a este día. Somos la Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios, su instituto bíblico, su nivel 1 y quien les habla, Sergio Ruiz. Esta es la lección número 14 y la última de este curso que hemos realizado durante este tiempo de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Nuestro curso titulado Introducción al Antiguo Testamento es en realidad una enseñanza devocional que lo que busca es aumentar en nosotros el amor por Cristo a partir del Antiguo Testamento. Y hemos estado desarrollando en este curso elementos claves que nos ayudan a entender mejor el Antiguo Testamento y a amar el Antiguo Testamento viendo a Cristo adentro de él todo el tiempo, y lo que hemos llamado efecto Emaús, pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Y hoy en nuestra lección número 14, la última de nuestro curso, vamos a ubicarnos en la última gran sección que tenemos de nuestro curso, que es Descubre la nación del Rey Eterno. Hemos estado recorriendo los elementos vitales de cómo estudiar y entender mejor el Antiguo Testamento, como reglas fundamentales de interpretación. Descubre el protagonista del Antiguo Testamento, descubre las claves de interpretación, clave del reino, clave de pactos, clave de tipos. Hemos visto un plan tremendo para el Rey Eterno, hemos visto la misión del Rey Eterno, el arco iris y el Rey Eterno, y estamos ahora en una sección que es descubre la nación del Rey Eterno. Dijimos que la mayor parte del Antiguo Testamento es la forma como se origina, se desarrolla esta nación y su fracaso. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos dicho sobre la parte más destacada y más larga del Antiguo Testamento. Descubra la nación del Rey Eterno. El origen de la nación del Rey Eterno está en Abraham. El pacto de Dios con Abraham traslada el reino de Dios del reino patriarcal al reino nacional. El origen de esta nación es Abraham. Dios le promete a Abraham un lugar que es Canaán, un pueblo como las estrellas del cielo, que son de su descendencia física y espiritual, y una bendición que va a traer salvación a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y vimos ya después de que Abraham muere, pasa la línea mesiánica, la línea del Rey Eterno a Isaac y Jacob. Vimos cómo la familia de Jacob recibe una primera gran salvación en Egipto a partir del primer gran salvador de la nación, que es José, el hijo de Jacob. Entonces, después del origen de la nación en Abraham, la nación es primeramente una familia, y esa familia recibió una gran salvación a través de José en Génesis 37, capítulo 37 al 50. Luego vimos rápidamente, repasémoslo, el desarrollo de esa nación, que primero tiene un desarrollo en número de habitantes, población, un desarrollo social, pasan de esclavos a libres, un desarrollo legislativo, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, y estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Luego vimos el desarrollo geográfico, el gran general Josué conquista la tierra prometida y le da a la nación lo que le hacía falta, que era un territorio. Finalmente el desarrollo gubernamental, el punto más alto del desarrollo de la nación, el rey David, el gran rey David. Un rey desobediente como Saúl es reemplazado por un rey obediente como David, y ese es el desarrollo gubernamental. David es el rey, el primer rey de la nación del Rey Eterno, y el lugar donde va a establecerse el trono del Rey Eterno es un descendiente de David. Y luego vimos, lo último que vimos fue que esa nación tiene un permanente fracaso. Israel es una nación desobediente que va a ser reemplazada por una nación obediente, que es la iglesia. Entonces vimos el fracaso de Israel, su desobediencia. Vimos su fracaso en el desierto
el caso del becerro de oro. Luego vimos su fracaso al borde de la tierra prometida, el caso de los 12 espías, 10 espías que traen un reporte negativo y 2 espías que traen un reporte adecuado, su fracaso al borde de la tierra prometida que hace que toda la primera generación que salió de Egipto sea destruida, su fracaso en la tierra prometida, el periodo de los jueces, y su fracaso en la monarquía. Los descendientes de David fracasan como reyes y la nación vive un gran tiempo de fracaso, y este tiempo de fracaso le toca lidiarlo a los profetas, así que esa gran sección del Antiguo Testamento que son los profetas, profetas mayores y profetas menores, tiene que ver con el fracaso. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, todo tiene que ver con el fracaso. Estos profetas son los encargados de lidiar con el fracaso y hacer que el pueblo sea restaurado del fracaso, vuelva al arrepentimiento, vuelva al conocimiento del Señor, a la obediencia al Señor. Pero el trabajo de estos profetas es en vano, e Israel no se recupera de ese fracaso, nunca es una nación obediente hasta que llega a su último fracaso. Su último fracaso es rechazar al Rey Eterno. Cuando el Rey Eterno viene y cumple las señales y da todas las evidencias de que Él es el Rey Eterno, de que Él es el Hijo de David, Israel fracasa rechazando a su Rey Eterno prometido. Y ese es su último fracaso. El último fracaso después de Israel es rechazar al Rey Eterno, después del cual Israel es desechado por Dios como nación y se establece una nueva nación, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes debemos ver, bueno, tenemos antes del último fracaso, Israel es llevado al cautiverio, regresa del cautiverio, y cuando regresa del cautiverio de nuevo fracasa porque los hombres de Israel se unen a mujeres extranjeras en días de Esdras y Nehemías. La única solución para un pueblo que ha fracasado, para un pueblo que es desobediente, para convertirlo en un pueblo obediente, es la circuncisión del corazón. Esa es la única solución, y esa es la purificación de la nación del Rey Eterno. La purificación de la nación del Rey Eterno. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, y con ello vamos a terminar. Esta purificación nos lleva al final de nuestro curso, además de descubre la nación del Rey Eterno, la nueva nación del Rey Eterno. Entonces hoy vamos a ver la purificación de la nación del Rey Eterno y cómo con estos israelitas purificados más los gentiles purificados se forma la nueva nación del Rey Eterno, y allí termina nuestro curso. Entonces vamos a hablar de la purificación de la nación del Rey Eterno, y esa purificación de la nación del Rey Eterno vamos a ver que ella fue prometida en el Antiguo Testamento. La purificación de la nación del Rey Eterno fue prometida en el Antiguo Testamento. Si tiene su Biblia ahí conmigo, ábrala en Jeremías capítulo 31, y vamos a ver unos pasajes muy importantes del Antiguo Testamento que tienen que ver con toda esta historia, una historia que debe llevar a la purificación de la nación del Rey Eterno. Jeremías capítulo 31, vamos a leer los versículos del 31 al 34. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es un pacto de purificación, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El antiguo pacto es un pacto de ley, pero no de purificación. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora no va a escribir Dios su ley en tablas de piedra que sean visibles y entendibles para el pueblo, sino que las va a escribir en el corazón, de manera que el corazón de los israelitas
quiera y pueda obedecer la ley de Dios. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su hermano, ni ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Es decir, que los israelitas conocían a Dios solo de manera superficial, pero no lo conocían de manera profunda. Para conocer a Dios verdaderamente se requiere la circuncisión del corazón. A través del profeta Jeremías, en días de tremendo fracaso, los días de los profetas son días de fracaso, Dios da la promesa de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es un pacto de purificación, porque purifica el corazón, cambia el corazón de un corazón desobediente, como ha sido el corazón de la nación en toda su historia, a un corazón obediente. Y esa es la esencia del nuevo pacto. Cambia de una nación desobediente a una nación obediente por la circuncisión del corazón o purificación del corazón. Hay otro pasaje que muestra más claramente esta imagenología de la purificación, y es Ezequiel capítulo 36. Lo invito a abrir su Biblia allí donde usted está acompañándome en esta clase, en Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver allí en Ezequiel 36 mucho más claro esta imagen de la purificación del corazón. Se trata de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Noten ahí de manera muy clara el lenguaje de purificación. Y seréis limpiados, ese es el lenguaje de purificación. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, circuncisión del corazón. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón incircunciso, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, miren esto, y haré que andéis en mis preceptos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la diferencia entre la antigua nación de Israel, que era una nación desobediente, y el nuevo Israel, que es un Israel obediente. El nuevo pacto purifica a algunos de los miembros, un remanente de la antigua nación de Israel, y los saca para que sean parte de un nuevo Israel obediente. El antiguo Israel desobediente es purificado y transformado, un remanente solamente, en un Israel obediente. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Este es el pacto final o el pacto definitivo que establece una relación indisoluble entre Dios y su pueblo, porque ya su pueblo ha recuperado la imagen de Dios. Ser circuncidado de corazón es comenzar a recuperar la imagen de Dios. Ser purificado es comenzar a recuperar la imagen de Dios. Hay otra imagen en el profeta Malaquías. Ustedes recuerdan, Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y Malaquías utiliza un lenguaje muy especial para hablar de esta purificación. Vayan conmigo en sus Biblias a Malaquías 3, del 2 al 3. Malaquías 3, del 2 al 3. Dice Malaquías: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando de la venida de Jehová o la venida del Rey Eterno. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Miren, aquí utiliza un lenguaje mucho más completo. Habla de una purificación no solo por agua, sino por fuego, pero también habla de jabón de lavadores. Es como un jabón que solo sabe usar Dios.
que solo puede usar Dios, un jabón que purifica. Y miren este otro elemento simbólico aquí, habla de afinar y limpiar la plata, de eso precisamente se trata, dice limpiará a los hijos de Leví, que aquí representan a los escogidos de la nación de Israel que van a ser salvados, los afinará como oro y como plata para que traigan ofrenda en justicia, es decir, que cuando traen un sacrificio lo hagan habiendo vivido una vida justa, una vida santa. A Dios no le agrada ninguna clase de adoración ritual si no va acompañado de una vida santa, de una vida purificada. ¿Y cómo realizará Dios esta purificación? ¿Cómo realizará Dios esta circuncisión del corazón? La obra central, la acción principal de Dios para purificar los corazones de un remanente de la nación del Rey Eterno es la expiación. La expiación es la obra central por medio de la cual Dios realizará la purificación del corazón de aquellos hombres de Israel, de un remanente de la nación, la cual realmente será circuncidada de corazón. Y esa obra de expiación está enseñada a lo largo de todo el Antiguo Testamento por medio de tipos y símbolos. Recuerden lo importante que es la tipología dentro del estudio del Antiguo Testamento. ¿Dónde comenzamos a ver sobre la expiación? En el Antiguo Testamento, la Pascua. El Cordero Pascual es un animal que es sacrificado por una familia. Eso es expiación. Por medio de expiación, Dios purifica el corazón. ¿Dónde más? En el gran día de la expiación, Levítico 16, un animal es sacrificado por toda una nación. Por medio de la expiación, Dios purifica el corazón. A través de todo el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales son sacrificios sustitutivos que apuntan al sacrificio del Señor Jesucristo, el único que puede purificar el corazón. El único que puede purificar el corazón es el sacrificio del Señor Jesús. La expiación es lo único que purifica el corazón. Entonces llegamos a ese pasaje tan importante del Antiguo Testamento que es Isaías 53. Isaías 53, que es verdaderamente desde 52:13 a 53:12, ahí se habla claramente de la forma como Dios va a purificar el corazón del remanente escogido de la nación de Israel para que sean una nueva nación obediente. Una nación desobediente va a ser reemplazada por una nación obediente por medio de la expiación. Isaías 53, vamos a mirar algo de este pasaje. Es un pasaje demasiado importante para cualquier estudiante del Antiguo Testamento. Es un pasaje al cual debemos llegar de una manera clara, poderosa, para ver allí el centro de la obra de Dios. ¿Cómo realizará Dios la purificación? Por medio de la expiación. Veamos Isaías 53, versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El pecado de ese remanente es castigado en el Cordero, y de esa manera aquellos por quienes el Cordero de Dios murió son liberados de sus pecados, son liberados de su culpa, son regenerados, son transformados y serán hechos perfectos a la misma imagen del Cordero. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, será como un segundo Adán que tendrá muchos hijos. El Rey Eterno es un segundo Adán que tendrá muchos hijos y esos hijos los va a engendrar gracias a la expiación. La expiación producirá la purificación de muchos seres humanos y esa purificación hace que los seres humanos lleguen a ser hijos de Dios, hijos del Rey Eterno, hijos del segundo Adán, verdaderamente hombres que han recuperado la imagen de Dios. Y dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, que el sacrificio de expiación es eficaz y quedará satisfecho. Nada puede impedir que la expiación purifique los corazones de los que son parte de este remanente de Israel. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, sino a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, una gran recompensa. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Eso es la expiación. Y fue contado por los pecadores, sustituyó a los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí tenemos entonces la forma como se realiza esa purificación, es la expiación. ¿Y cuándo realizó entonces la expiación? ¿Y cuándo realizó entonces la purificación el Rey Eterno? Y la respuesta es en su primera venida. Cuando el Rey Eterno vino a la tierra por primera vez, vino para hacer expiación, vino para hacer purificación del remanente de Israel que iba a ser salvo. Recuerden, un Israel desobediente a lo largo de mucha historia, larga historia de fracaso tras fracaso tras fracaso. La única manera de transformar a un Israel desobediente en un Israel obediente es por la purificación que logra la expiación. Y el Señor Jesucristo enseñó claramente que Él vino a hacer esa purificación. Miren conmigo Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, miren que ya este es un curso de Antiguo Testamento y ya nos tenemos que meter necesariamente en el Nuevo Testamento porque el que le da interpretación al Antiguo es el Nuevo. Entonces Juan capítulo 13, versículo 10, en el lavatorio de los pies, Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús enseña claramente que Él, por medio de la expiación, va a lavar, a purificar del pecado a su pueblo elegido, al remanente de Israel. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Recuerden el contexto, Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos, Pedro se opone y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Por qué si no estás lavado no tendrás parte con Jesús? Porque Jesús vino a lavar, Jesús vino a purificar, Jesús vino a convertir el Israel desobediente en un Israel obediente. Entonces el lavatorio de los pies es un símbolo de que el israelita elegido, en este caso Pedro y sus 10 compañeros, Judas ya no estaba ahí, esos israelitas escogidos están ya lavados, ya fueron lavados, ya fueron bañados por completo. Y lo único que necesitan es limpiar el pecado remanente, y eso es lo que simboliza el lavado de los pies. Los pies se ensucian y hay que limpiarlos constantemente, y eso representa la obra de santificación progresiva que el creyente debe continuar haciendo después de ser purificado. Cuando uno es salvado, uno es purificado, uno es lavado, pero continúa con un remanente de pecado que debe seguir lavando y lavando y lavando, como se lavan los pies todos los días, porque los pies todos los días se ensucian. Entonces, la purificación del antiguo Israel para convertirlo de un Israel desobediente en un Israel obediente se hace por la expiación. La expiación produce la purificación y el Rey Eterno vino en su primera venida a hacer purificación. Veamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. De nuevo, este es un curso de Antiguo Testamento, pero debemos terminar en el Nuevo Testamento porque todo apunta hacia allá. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 22. Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Pedro escribe a judíos que están en la dispersión y les dice, leamos desde el 21 para que tenga más sentido. Y mediante él, Cristo, mediante el cual Cristo creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Miren, ahí está lo que estoy enseñando. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro le está diciendo a estos coterráneos corraciales judíos que ellos fueron, que ahora son creyentes, que lo que Cristo hizo por la expiación fue purificar sus almas. Cristo obedeció a Dios y con su obra de obediencia, su expiación, purificó las almas del remanente que ahora son judíos convertidos. Pero esa purificación que fue anunciada en el Antiguo Testamento, que fue realizada por Cristo en su primera venida en los descendientes directos de Abraham, en los que eran hijos de Israel, se completa, la purificación se completa cuando la purificación que logra la expiación se extiende a los no judíos. Entonces vemos en el Nuevo Testamento una enseñanza clara de que los no judíos también son purificados. Y luego Dios lo que hace es, coge los purificados de Israel y los purificados de los gentiles, de los no judíos, y forma un nuevo Israel. Veamos un pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 26. Este pasaje es muy conocido, donde se habla de la simbología del matrimonio. Efesios 5, 26. Y allí vemos cómo Dios purifica por su palabra a los no judíos también. Dice el 25 de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esta ocasión es el apóstol Pablo hablando a gentiles. Así que judíos purificados, más gentiles purificados por la expiación, por la palabra, ellos son el nuevo Israel. Ellos son el nuevo Israel. Entonces, ¿cómo se forma la nueva nación del Rey Eterno? La nueva nación del Rey Eterno se forma por la purificación del corazón de un remanente judío y de un remanente de los no judíos. Veamos otro pasaje. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, el apóstol Pablo le dice a estos gentiles corintios que ellos fueron lavados y purificados. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la purificación del corazón es la obra de expiación, la obra central del nuevo pacto. El nuevo pacto es la sangre de Cristo que purifica al Israel remanente y al remanente de los gentiles y forma el nuevo Israel, la nueva nación del Rey Eterno, la nueva nación del Rey Eterno. Entonces, Pablo hace una explicación de este misterio cuando nos muestra cómo Dios toma a los dos grupos, los purificados de Israel y los purificados de los no judíos, y forma un nuevo Israel. Vean conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 19. Efesios 2, del 11 al 19. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alojados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, la muerte de Cristo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esta es la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, los purificados de Israel y los purificados de los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, para ser miembro de la familia de Dios, hay que ser purificado. Si es israelita, hijo de Abraham, circuncidado en la carne, descendiente puro de la genética de Israel, tiene que ser purificado. Para ser miembro de la familia de Dios, si usted nació en una nación pagana, adorador de ídolos, no circuncidado, ajeno de la ley de Dios, ajeno de la Biblia, para ser miembro de la familia de Dios usted tiene que ser purificado. Y lo único que lo purifica es la expiación. ¿Qué pasó entonces con esos otros judíos que fracasaron rechazando al Rey Eterno? Ellos fueron desechados. Ellos ya no son Israel. Ellos siguen llamándose Israel, sigue siendo la nación de Israel, pero ellos ya no son Israel. Israel son solo los que son circuncidados de corazón. Y no hay que seguir prestando atención a la nación de Israel como si la nación de Israel fuera el centro del plan de Dios, como creen nuestros amadísimos y siempre bien ponderados, amados hermanos dispensacionalistas. No, Israel no es el centro del plan de Dios. El centro del plan de Dios es Cristo, la expiación, la purificación que hace la expiación y el nuevo Israel que crea la expiación juntando judíos purificados y gentiles purificados. Ese es el evangelio, mis hermanos. Entonces no tenemos que seguir diciendo de que Israel es el reloj de la profecía, de que el plan de Dios es con Israel y que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. No, el plan de Dios es Cristo y el propósito de Cristo es la iglesia que es creada por los purificados de Israel y los purificados de los gentiles. Una nación desobediente como Israel es desechada y se crea una nueva nación obediente. Esa es la esencia de la purificación, pasar de ser desobediente a ser obediente. Esa nueva nación obediente está constituida por judíos purificados y por gentiles purificados. Esa es la nueva nación del Rey Eterno, y eso es lo último que vamos a ver en nuestro curso de Introducción al Antiguo Testamento. Descubre la nueva nación del Rey Eterno. Descubre la nueva nación del Rey Eterno. Esta es la nueva nación del Rey Eterno, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que está constituida por judíos purificados y creyentes purificados. Esa es la nueva nación del Rey Eterno. Y a esta nueva nación del Rey Eterno le espera un futuro glorioso. Esta nueva nación del Rey Eterno hoy es una iglesia imperfecta, llena de manchas y arrugas, en un proceso de purificación y santificación. Es más, todavía no se ve con total claridad quiénes son, porque en medio de ellos hay mucho cananeo infiltrado. En medio de la iglesia de Cristo, que es la nueva nación del Rey Eterno, hay mucho cananeo infiltrado, es decir, gente que dice ser purificada y son desobedientes. Entonces esos, cuando venga el Señor Jesucristo en juicio, les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque de ustedes decían que me conocían, pero eran desobedientes. La esencia de la purificación
es la obediencia. El que ha sido purificado es obediente. Ahora, estos no son perfectamente obedientes, pero de todo corazón quieren serlo. Y luchan con sus debilidades, y caen en pecado, y se arrepienten, y vuelven a la batalla, y gritan con angustia, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a la vez, con un tono quedo y amoroso, dicen, Abba, Padre, estoy seguro de que soy tu hijo. Esta es la nación del Rey Eterno, la última, la verdadera. Hay una primera nación del Rey Eterno que es desechada por desobediente. Hay una segunda nación del Rey Eterno que es la verdadera, la última, la que será glorificada, la que estará en gloria, la que estará con los ejércitos celestiales delante del trono de Cristo, la que entrará vestida de blanco como una esposa inmaculada, para unirse en un matrimonio eterno, indisoluble con su esposo, el mismísimo Rey Eterno. A esta nación, la nueva nación del Rey Eterno, Dios la está en este momento glorificando. Dios está glorificando sus almas. Dios está glorificando sus almas. Ellos han sido predestinados para ser una réplica del Señor Jesucristo. Cristo es la imagen de Dios y ellos están destinados a ser la réplica de la imagen de Dios y a ser colocados por toda la faz de la tierra como imágenes de Dios. Lo que no pudo hacer el primer Adán, lo logrará el segundo Adán. Así que en Romanos 8, 29 al 30 vemos que ellos están predestinados para ser una réplica de la imagen del Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 23, no tengo ya tiempo para leer estos pasajes con ustedes, léanos ustedes en su estudio personal. Hebreos 12 del 22 al 23 habla de los espíritus de los santos hechos perfectos. Cuando estos ciudadanos de la nueva nación del Rey Eterno mueren, su alma es hecha perfecta. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, los cuerpos de estos ciudadanos de la nueva nación del Rey Eterno serán hechos perfectos. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, la tierra, que es el lugar donde ellos van a vivir con el mismísimo Rey Eterno, con un alma perfecta y con un cuerpo perfecto, la tierra misma será hecha perfecta. La tierra será glorificada. Así que a esta nueva nación del Rey Eterno le espera la glorificación de su cuerpo, que está en proceso hoy, la glorificación de su alma, que está en proceso hoy, la glorificación de su cuerpo, que ocurrirá en la segunda venida, y la glorificación de la tierra, que será su habitación y su herencia eterna cuando el Señor Jesucristo regrese. El apóstol Pedro dice, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Pero este estado de glorificación y perfección que espera a la nación del Rey Eterno, a la nueva nación del Rey Eterno. Recuerden, el plan de Dios no es el Israel antiguo, el plan de Dios no es el primer Israel, el plan de Dios es el nuevo Israel. El plan de Dios no es la nación desobediente que fue desechada, es la nación obediente que está siendo perfeccionada, que fue purificada por la cruz. No insistamos en eso, por favor. Israel no es el centro del plan de Dios, el centro del plan de Dios es Cristo. Y gracias a la expiación, una nueva nación purificada. Este futuro glorioso que espera a la nueva nación del Rey Eterno, y con esto voy a terminar, está anunciado en el Antiguo Testamento en unos pasajes que la mayoría de los hombres de nuestros tiempos, de los últimos 2 siglos, 20 y 21, no han entendido. Hay unos pasajes especiales en los profetas donde se muestra este futuro glorioso de la nación del Rey Eterno en un lenguaje fenomenológico, en el lenguaje cultural de aquellos días. Y muchos han confundido estos pasajes con un milenio y hablan de estos pasajes como si fuera el milenio. Pero estos pasajes donde se habla de que el lobo y el cordero van a estar juntos, el león y la oveja van a estar juntos y no harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Muchos creen que esos pasajes hablan de un milenio que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo, pero estos pasajes hablan de este futuro glorioso que espera a la nueva nación del Rey Eterno. ¿Recuerdan las etapas del reino?
Primera etapa, reino primitivo, Adán y Noé. Segunda etapa, reino nacional, Abraham, Moisés, David. Tercera etapa, reino espiritual, Cristo, su primera venida. Cuarta etapa, reino eterno. Reino eterno, la nueva nación del Rey eterno glorificada, viviendo en perfecta paz, el gran Shalom, viviendo en perfecta paz por toda la eternidad. Veamos alguno de esos pasajes para terminar. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, o también podría ser Isaías 65 o Isaías 66, pasajes que han sido erróneamente enseñados por muchos años como pasajes que hablan sobre un milenio. No es un milenio, es el reino eterno del Señor Jesucristo viviendo con la nueva nación del Rey eterno. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esta es una descripción magnífica de nuestro Rey eterno sentado en su trono de gloria. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este es obviamente su juicio en su segunda venida. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta es la justicia que habrá en su reino, como dice Pedro, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Ahora miren el verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esto no es un milenio. Este lenguaje es el lenguaje del reino eterno. Lo mismo en Isaías 65 e Isaías 66. Allí habla de que la justicia y el gozo son eternos. Así que esto no es un milenio. Ahora, ¿por qué dice que hay niños? Porque se habla en un lenguaje fenomenológico, el lenguaje que era propio de la cultura de la época. Cómo los hebreos entendían la prosperidad máxima, la entendían como una familia teniendo muchos hijos, teniendo muy buenas cosechas, y las personas llegaran a una edad muy longeva. Ese lenguaje fenomenológico que habla de la máxima prosperidad es aplicado para hablar de un futuro eterno, pero no se debe interpretar de manera literal. Y cuando se interpreta de manera literal, como lo hacen nuestros amados hermanos hiperliteralistas, dispensacionalistas, es que se confunden pensando que es un milenio, pero esto no es un milenio. Este es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el final de la historia del Rey eterno. El final de la historia del Rey eterno. Así que el Antiguo Testamento es la historia del Rey eterno. La historia de un primer Adán desobediente que apunta hacia un segundo Adán obediente. La historia de un primer rey desobediente, Saúl, que es reemplazado por un segundo rey obediente, David. La historia de un primer Israel desobediente que es reemplazado por un segundo Israel obediente, que es la iglesia. Y esta obediencia se obtuvo gracias a la expiación. La expiación produjo purificación, y la purificación se ve por la obediencia. Hermano querido, la pregunta final: ¿eres tú obediente? Que de aquí en adelante puedas disfrutar muchísimo más y amar el Antiguo Testamento. Que Dios bendiga este humilde curso y que cumpla su propósito de hacerte amar con mucha pasión a Cristo, entender correctamente el plan de Dios y deleitarte viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Te animamos a continuar con tus estudios en el Instituto Bíblico Reformado de la Iglesia, La Gracia de Dios de Medellín.
Muchas gracias por el esfuerzo hecho, gracias por vuestra atención, que el Señor bendiga su palabra.